Imagínate que eres una persona bastante joven y que te quieres comprar un carro nuevo, pero no te alcanza. Ganas 10,000 pesos al mes o menos de 10,000 pesos al mes, menos de $500 mensuales. ¿Qué puedes comprar con esa cantidad de dinero que te permita librarte del transporte público de una vez por todas en tu vida? Pues bueno, una de las cosas que puedes comprarte es una de esas. Esta es la Itálica X125 y es una muy buena opción para la gente que está buscando un primer vehículo, aunque no sea un carro, sobre todo si tu presupuesto es pequeño. Ahora, no estoy diciendo que una moto sea para todas las personas, ni para todas las ciudades, ni para todos los climas. Idealmente, si buscas una motocicleta o una motoneta como esta, necesitas una combinación de 3 cosas para que valgan la pena. Primero, necesitas vivir en una ciudad en donde el clima permita conducir con el cuerpo al aire libre la mayor parte del tiempo del año. Entiéndase, una ciudad donde llueve poco y el clima es más benévolo. Si eres como yo, Mazatlán, Sinaloa es una de esas ciudades perfectas para este fin. Pero aún en ciudades muy frías o elevadas como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, también una de estas puede llegar a ser útil para movilidad urbana, sobre todo por avenidas de media y baja velocidad. Ahora, una moto no es un vehículo perfecto. La segunda característica que necesitas es vivir en una ciudad donde las condiciones de tránsito o tráfico permitan la circulación segura a bordo de una de estas. Y el tercer requisito que necesitas para que una de estas sea una buena compra o tenga sentido en tu vida como primer vehículo es que tienes que perderle el miedo. No puedes tener miedo a andar en moto. Esa regularmente es la primera barrera para casi cualquier persona, porque existe una gran ignorancia acerca del peligro o el riesgo que puede haber a la hora de tener una moto o conducir una moto o andar en moto. ¿A qué me refiero con una gran ignorancia sobre el peligro de andar en una moto? La que sea, no solo esta Itálica X125. Generalmente escuchamos cosas como andar en moto es muy peligroso, andar en moto es arriesgar tu vida e incluso son nuestros amigos o familiares, así como seres queridos, los que procuran disuadirnos de comprar una moto porque tienen miedo por nuestras vidas. Y con justa razón, ya que un accidente en una moto puede llegar a ser bastante comprometedor. Sin embargo, si tú eres una persona inteligente que te pones a checar las estadísticas, vas a descubrir que hay una gran hipocresía en este miedo. ¿Cuál hipocresía, Gonzalo?, te estarás preguntando. La hipocresía de que las enfermedades del corazón, la diabetes y la obesidad son los culpables de una mayor cantidad de decesos al año, mucho más que las motos, pero no ves a nadie hablando de esos temas porque mucha gente se siente aludida y no quiere cambiar sus hábitos, prefiere culpar o temer cosas que no comprenden, sobre todo si no tienen una moto en su vida. Después de conducir bastante esta Itálica X125, esta motoneta, este scooter, pude descubrir varias cosas que me gustan y una sola que no me gusta, que creo que es realmente un error horrible por parte de Itálica, pero bueno, ni modo, así es la moto. Empezamos con las cosas chidas. Siento que está bastante chido que aquí abajo hay una guantera. Esta es una bahía de carga donde cabe la gorra, un casco, una parte del súper y otras cosas. Es muy útil tenerlo aquí. Ahora, una cosa que no me gusta es que a diferencia de la Itálica Vitalia 150, la Itálica X125 no tiene maletero atrás, solo tiene una parrillita. Pero lo bueno de esta parrilla es que sí se siente y se oye maciza y se ve que es un metal que no se oxida con tanta facilidad. Bastante bien, bastante maciza, bien sujeta la moto para llevar cosas o para que tu pasajero se agarre con la mano volteadita, como es costumbre en este tipo de vehículos. Hace un momento mencioné la Itálica Vitalia 150. Esa se está vendiendo muy bien, pero tiene sus defectos. Entre las cosas que me gustan más de esta 125 en vez de la 150 son esto. Los posapiés son un poquito más anchos y más largos, tienen mucho más soporte tanto para la parte media del pie como para el tobillo o el talón acá atrás, lo cual implica que tu pasajero puede ir más cómodo o más cómoda. Otro detalle que me gusta mucho es que también tiene guantera acá. Aquí pues pueden caber más cositas. A pesar de que yo soy una persona de 1,76 m y 85 kilos, el asiento es bastante amplio en comparación con otros scooters o motonetas del mercado. E incluso el asiento de pasajero también es bastante amplio. Aquí pueden caber 2 personas de tamaño mediano, como yo comprenderé. Ahora, el fabricante dice que esta Itálica X125 puede cargar hasta 100 kilos de peso. O sea, un ocupante de 60 y otro de 40. Pero en México, Centro, Sudamérica o en Estados Unidos te va a decir que las especificaciones
especificaciones del fabricante son más una sugerencia porque nos ha tocado ver familias enteras a bordo de una de estas. No deberías de exceder las capacidades de carga ni de ocupantes en una de estas, pero sí es algo que sucede y simplemente reconocemos que es una realidad. Otro detalle que me gusta bastante es que cuenta con chorrocientas luces. Hay 4 luces aquí enfrente, más las direccionales, más unos cuartitos acá arriba. Esta moto, para ser una moto de cilindrada pequeña, tiene bastante buena iluminación de noche. Y estos faros los puedes cambiar por faros LED si así lo deseas, siempre y cuando no excedas el amperaje que puede entregar el generador de la moto. Los frenos son de tambor tanto para la rueda delantera como la trasera. Y sí, hubiera sido mejor si tuviera freno de disco adelante, pero después de conducirla bastante a las velocidades normales de circulación en las avenidas de mi ciudad, puedo constatar que si frenas con los 2 frenos no le hace falta fuerza, frena bastante bien y rápido. Otro detalle que me gusta, la patita o el descansamoto, como lo quieras llamar, pero también cuenta con esta otra de aquí para cuando tienes que hacer reparaciones. Hay una pata central o un stand central. Sin embargo, su dueña nos comenta que una de las cosas que sí le gustaría que fueran distintos es que fuera un poco más alta, por lo menos un mayor despeje libre al suelo debajo de la moto, porque cuando llevas los 100 kilos a bordo de esta Itálica X125 y pasas un tope, un rompemuelles, policía muerto o como ustedes le digan, a veces topa la parte de abajo de la moto. Eso habla de 2 cosas, de la altura libre al suelo, pero también habla de la suspensión. Personalmente me pareció que es una suspensión bastante suave y muy cómoda de conducir con una persona de 85 kilos a bordo. Pero sí me imagino que esta suspensión, al llegar a los 100 kilos de carga o excederlos, no va a ser suficiente y vas a necesitar un poco más de soporte o bajarte en los obstáculos. En el tablero podemos encontrar velocímetro, medidor de combustible, indicador de direccionales o luces de giro y el indicador de la luz alta, así como el odómetro que te dice el kilometraje de la moto. Y personalmente siento que este velocímetro me da mucho más ternura al ver que tiene marcados hasta 120 kilómetros por hora de velocidad máxima, que es una velocidad que esta moto nunca va a ver circulando bajo su propia potencia, porque su velocidad máxima es de 70 kilómetros por hora. Por este lado tenemos el switch para luz alta, luz baja, las direccionales, la bocina, luces de emergencia o intermitentes. Y sí, eso que acaban de escuchar es la cosa más castrosa del universo y es lo único que me choca, me disgusta, me molesta u odio de la Itálica X125. Fuera de eso, todo me parece que está bastante bien por su precio, pero ese pitido tan duro y molesto de las luces de emergencia o direccionales. ¿Cuál pitido, Gonzalo? Este pitido. Ese me enerva los nervios. No tengo idea de por qué Itálica equipa un pitido tan horrible, pero supongo que tiene que ver con un tema de seguridad. Para que las personas a tu alrededor sepan que estás ahí, sobre todo si te encuentras en el punto ciego del espejo retrovisor de un auto o si la gente es inconsciente y simplemente no pueden ver al motociclista que tienen a un lado. Estos pitidos son una cosa de seguridad, pero los odio. Fuera de eso, la moto, como dije, me parece bastante bien en su costo-beneficio. ¿Por qué? Ahorita vamos a llegar al tema del precio y el costo por kilómetro y al del consumo de combustible, pero antes tengo que reconocer que me preocupaba el tamaño de su motor. Es un motor de 125 centímetros cúbicos, entrega la fabulosísima e impresionante cantidad de 7 caballos de fuerza y 5.39, o sea 5.4 libras-pie de torque. Y yo dije, esas cifras son demasiado pobres, ninguna persona va a poder andar a gusto en un vehículo así, pero ¿saben qué, mi gente? Me equivoqué. Resulta que esta Itálica 125 es una moto bastante ágil y fácil de maniobrar, entiéndase, ligera, con una suspensión suave y rica para ciudad, salvo los casos que les mencioné hace un momento. Es tan suave y su centro de gravedad es tan bajo que te permite hacer las transferencias de peso de lado a lado para tomar una curva cerrada, esquivar un tejón, un tlacuache o un cuatí, y te da muy buena maniobrabilidad. La verdad, se siente muy segura por ese lado. Puedes estar tranquilo que a bordo de una de estas vas a poder maniobrar con mucha facilidad. Los espejos laterales también tienen buena visibilidad, son largos y altos para ser de una moto y te permiten ver muy bien lo que tienes atrás si lo sabes colocar correctamente, pero obviamente nunca son un sustituto para voltear la cabeza cada vez que vas a hacer un cambio de carril o doblar en una curva, solo para cerciorarte que no tienes nada en tu punto ciego que te pueda causar un riesgo. Más allá de eso, acelera chido, acelera con más empuje de lo que yo esperaba. Regularmente
aproximadamente hasta la mitad del acelerador se siente un empuje suave y de la mitad de la vuelta del acelerador en adelante se siente un empuje un poco más contundente. Y sí te puede mantener a velocidades de tráfico normal de 50, 60 o hasta 70 kilómetros por hora en cualquier avenida de cualquier ciudad. Y eso está bastante impresionante tomando en cuenta que es un motor de 125 centímetros cúbicos. La transmisión es automática, así que si nunca has andado en moto en tu vida, va a ser sumamente fácil porque es como una bicicleta en la que vas sentado diferente y aceleras y frenas sin que tengas que pedalear, pero todo lo demás es muy fácil. Me sorprende lo suave y lo dócil y lo ágil que es, lo cómodo del asiento y lo placentero de su suspensión, y la verdad, por su precio no le pongo ningún pero a esta motocicleta. Hay otras mejores o peores con otro tipo de diseños, otro tipo de características, sí, seguro, pero si estás con un presupuesto limitado, esta puede ser una buena opción para ti, sobre todo porque el costo por kilómetro es muy bueno. Una de estas de segunda mano o usada con un solo dueño anterior o máximo dos y menos de 20,000 kilómetros la puedes encontrar entre los 12 y 14,000 pesos mexicanos, 600 a 700 dólares norteamericanos. Si divides ese costo entre los kilómetros, ponle que 20,000 recorridos que puedes llegar a tener cuando la compras, eso te deja un costo por kilómetro de 70 centavos de peso mexicano. Esos son más o menos como 2.5 o 3 centavos de dólar por kilómetro recorrido cuando compras una de estas de segunda mano. Y el costo de combustible es lo más hermoso, porque aquí es donde realmente brilla la Itálica X125. Tiene una eficiencia de combustible de entre 25 y 30 kilómetros por litro reales en ciudad si no excede sus capacidades de carga. El tanque de combustible es de 4 litros, lo cual se puede traducir entre 120 y 135 kilómetros de autonomía por tanque. Y si tienes que llenar este tanque cada semana, te va a estar costando alrededor de 90 pesitos mexicanos o $4.50 llenar uno de estos y recorrer esa cantidad de kilómetros, lo cual la convierte en una opción mucho más barata que el transporte público, más ágil que el transporte público, lista para que tú la uses en cualquier momento, no como el transporte público. No tienes que hacer filas, no tienes que hacer esperas, no tienes que compartirlo con alguien más a menos que tú realmente quieras. En general, te permite más libertad y más autonomía que el transporte público, que es regularmente de donde uno viene antes de tener una moto urbana como esta. Su precio el día de hoy nueva oscila alrededor de los 17,000 pesos mexicanos, que son aproximadamente 820, 850 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. Por su excelente rendimiento de combustible, su agilidad y facilidad de manejo, su peso muy liviano y su costo muy pero muy accesible, la Itálica X125 es una excelente opción para las personas que no les alcanza un carro nuevo y que están dispuestos a darse la oportunidad de tener una moto. Olvidé decir que el encendido también es electrónico y que el motor es relativamente silencioso, no es molesto, puedes incluso tener una conversación, es así de plácida. Nos vemos en el próximo video.